Bueno, antes que nada, bienvenidos. Esta Gracias, vendría Logan. siendo la última parte del curso de turbinas del M2500 y vamos a iniciar un tema que es el del mapeo. No quiere decir esto que nosotros vamos a mapear como tal, pero sí quiere decir que vamos a aprender cuáles son las bases y por qué es importante mapear, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado qué es mapear o tiene alguna idea del mapeo? Armando o Checo. Pues por lo que yo entiendo, el mapeo vendría siendo como ajustar los datos de según lo que nos manda el cromatógrafo, ¿no? De poder calorífico, dependiendo los niveles de gases que haya en el compuesto precisamente para lo que es la ignición, ¿no? Es lo que Ujú. yo más o menos tengo entendido que es. Ok. Para ti, Armando, ¿qué te suena que es mapear? Bueno, creo que Armando no me escuchó. No. Bueno, entonces el mapeo viene siendo un procedimiento que realiza el personal experto de la compañía. Sí, hay incluso certificaciones para mapear. Es todo un procedimiento complejo donde se busca ajustar ciertos valores para que la máquina tenga su mejor desempeño. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. Tanto al inicio como en el arranque, como bien dices, ¿sí? En la ignición y cuando estén los modos de control o los modos de quemadores O de suficientes, control. ¿sí? Entonces, Sí, sí, sí. depende de todos los escenarios donde va a estar la máquina, llámese a plena carga, a media carga, a tres cuartos, todos los escenarios, tiene que haber un buen mapeo para que la máquina tenga un buen desempeño. Ajá, ¿La máquina puede seguir trabajando sin un buen mapeo? Sí, pero muy probablemente su combustión no va a ser la adecuada y empiezan los problemas de emisiones a la atmósfera, por un lado, pero esos son los que menos nos preocupan en todo caso. Los mayores problemas pueden ser que se extinga la flama, que haya contraexplosiones, que no sea suficiente, etcétera, etcétera. Ese es el mayor problema del mapeo. Si no está bien ajustado, puede llegar a condiciones donde el funcionamiento de la máquina se vea interrumpido o haya disparos, ¿sí? ajá, Entonces, por eso sí necesita ser hecho por alguien certificado, porque si pasa algún daño en el equipo, pues va a reclamo, ¿no? Va a garantía. ajá, Y aparte, este, si nosotros movemos y llegan y dictaminan, se quitan la garantía y le echan la culpa al cliente, ¿no? A Pemex en este caso. Y pues no queremos que nos anden cobrando turbinas de millones de dólares. sí, así es. ¿Vale? Sí, Entonces, por eso el mapeo sí tiene que ser por alguien certificado. Sí podemos entender y retroalimentar. Oye, no estoy convencido de que este mapeo haya quedado bien. Este, o posiblemente este equipo ya requiere un mapeo porque las condiciones se han cambiado o por su comportamiento. ¿Sale? ok, Ok. Bueno, para entender el mapeo necesitamos entender el funcionamiento.
tanto del compresor como del control, ¿sí? Compresor, combustión y el control para lograr, ¿sí? ok. Entonces aquí tenemos de ocasiones anteriores que la operación del compresor está, por ejemplo, por un lado, en el lado izquierdo, el ratio de presión y el flujo. Entonces, cuando hay demasiada diferencial de presión, ¿sí? Y el flujo no es el suficiente, puede llegar a una línea que se llama stall, ¿sí? Que es el primero. Entonces nosotros operamos debajo de esa línea, ¿sí? Ajá. Por eso se llama línea de operación. Y luego está la operación de los quemadores, de los burners, que vienen Ajá, los siendo, bonos. pues digamos que las copas donde entra el gas, el aire, etcétera, etcétera. Entonces esa combinación de gas, aire y temperatura es lo que hace que opere los quemadores, ¿no? Sí. Entonces nosotros debemos de estar en medio. ¿Por qué? Porque arriba hay una cosa que se llama blowout por demasiado gas, el rich, y hay un blowout por muy poco. O sea, nosotros debemos de estar en medio de que no haya demasiada gas en la mezcla porque va a extinguir la flama, ¿sí? No hay una buena relación. Si hay demasiado poco mezcla, pues va a extinguir la flama, entonces tiene que mantenerse un una operación intermedia, ¿sí? No nos debemos ni de acercar mucho al rico ni al pobre, ¿sí? Y la combinación de esos dos están en este cuadrito que está a la derecha, que arriba está el stall, ahí está el límite de aceleración, ahí están las temperaturas transientes, ahí hay una protección de sobrevelocidad. Nosotros tenemos que estar en el circulito, bueno, no es un círculo, pero es digamos que una forma de pan Bimbo. Ajá. En- entonces, ahí está nuestra línea de operación, este, que se puede mantener. La aceleración, si ven, va hacia arriba sin llegar al stall. Ahí tiene el límite y regresa. ¿Y cómo va a desacelerar? Rápido y al final despacio. ¿Para qué? Para evitar los blowouts que están abajo, que son los apagones. ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces, ahí es cuando aceleramos mucho al principio hasta llegar a la curva de aceleración límite. Empezamos más Ujú. despacio, más despacio, más despacio. Llegamos y si queremos bajar velocidad, baja de golpe, pero ya después, conforme se acerca el límite de desaceleración para impedir estos contraexplosiones o estos apagones, las reducimos, ¿sí? Entonces Ajá. ese círculo de pan es como debería de operar la máquina comúnmente, ¿no? Para todo esto lo controla un sistema que se llama el control de operabilidad transitoria, ¿sí? Ese control de operabilidad transitoria son todas las estrategias y sistemas de control diseñados para asegurar que la turbina funcione de manera segura y estable durante los periodos de cambio rápido en sus condiciones de operación. Porque si se dispara una satélite, se dispara un complejo entero, etcétera, etcétera, el generador debe de mantenerse operando de manera estable. Ahí es donde se refleja si hay un buen mapeo o no, Ajá. ¿sí? Si no está un buen mapeo, cualquier cambio en la carga puede disparar el equipo, Ajá. ¿sí? Hasta el momento está entendible. Sí. Ok. Entonces, el propósito del control de operabilidad transitoria es evitar condiciones operativas peligrosas o perjudiciales que podrían ocurrir debido a la dinámica inherente de los componentes. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué debemos de evitar? Lo que decía el stall, que es el máximo de cuánto puede comprimir un compresor, el surge, que es por bajo flujo, ¿sí?
Cuando hay una aceleración rápida, el punto de operación del compresor se mueve hacia el surge, lo cual puede generar daños, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Sí? Es Debemos evitar los inestabilidad o algo. apagados, ajá, los blowouts, debemos de evitar los excesos de temperatura o las sobrevelocidades. O sea, tenemos que estar manejando tres cuestiones por ahí. El stall por arriba, los blowouts por abajo, la sobreaceleración del lado derecho, ¿sí? Entonces, ahí el control se tiene que estar haciendo este, sus cálculos y sus pelotas para no caer en esas condiciones y todo depende de la relación de aire y combustible, Ah, ok, ok. ¿sí? Por eso es necesario que las válvulas que controlan la turbina sean lo más precisas posibles en cuanto al flujo, porque si le mentimos en el flujo o le metimos en la presión de aire, ya no va a hacer sus cálculos correctos. Ok, ok. Hasta el momento, ¿todo bien? Sí, 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 sí. Ok. Ahora, el concepto más importante que tiene el vapeo es el que llaman bulk flame temperature, o es una cantidad calculada de cuál es la temperatura de la flama, ¿sí? Ok. Entonces aquí vemos cuatro condiciones, ¿sí? Con muy bajo, con muy alta temperatura se hacen lo que llaman los flashback, ¿sí? Que son estos apagones momentáneos, pero por exceso de gas. De ahí abajo está la temperatura estable, la flama estable, ¿sí? Si sigue bajando esta temperatura, se tiene una flama inestable, ¿sí? Y puede llegar hasta una flama helicoidal, le llaman. O sea, hay demasiado poquito y la flama se anda casi, casi extinguiendo, ¿sí? Entonces, a una temperatura de flama mayor podemos llegar a extinguir por exceso de temperatura o exceso de gas. Lo ideal es la estable donde todo es parejo, ¿sí? Pero demasiado bajo puede llevar a flamas inestables o helicoidales, ¿sí? Sí. Y obviamente, este, a altas temperaturas se quema mejor el dióxido de carbono y si baja demasiado la temperatura, no se alcanza a quemar, entonces sale demasiado dióxido de carbono y hay muchísima contaminación, ¿no? Que es lo que también busca el control. Déjame ver la traducción de Bulk Flame Temperature para no mentirles. Ajá, es la temperatura promedio por volumen de combustión de los gases en una zona de fuego, ¿sí? Entonces, es un promedio, es algo que se calcula. Si nosotros quisiéramos medir exactamente en el quemador, no podríamos porque cualquier elemento de medición se desharía. Son demasiado altas las temperaturas, pero es un promedio que se calcula en base al gas, en base al aire y a la temperatura que se alcanza a medir. ¿Sí? Entonces, este promedio es un cálculo, no es una lectura, ¿sí? Es una variable calculada por la lógica que suma el flujo de aire, el flujo de combustible, la temperatura T3, el límite inferior del gas, ¿sí? O sea, qué tan su potencial térmico del gas, el LHB, y la relación o la división entre combustible y aire, ¿sí? Entonces ese promedio, ahí en la lógica lo vamos a encontrar como TFLCICS, y de a partir de ahí hay un máximo y un mínimo, ¿sí? Eh, Entonces calcula el promedio y tiene un máximo y un mínimo.
y sobre eso se empieza a mover el mapeo. Dice, para estas condiciones tengo calculado que la temperatura debe ser esta, le voy a poner más o menos sus límites para trabajar, ¿sí? ¿Cómo, ¿Mm? cómo calcula esta temperatura promedio? Bueno, tenemos la presión de entrada al compresor, la temperatura de entrada al compresor, la presión de salida o el PCD, que le llaman aquí P3, la temperatura de salida, que es el T3, cuánto flujo hay en el sangrado, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad del generador de gases? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del LHB, que es el que viene del cromatógrafo? ¿Sí? Que ese lo seguimos lapiceando o creyendo que es alguno, ¿sí? Y el flujo o la demanda total de combustible, ¿sí? Ahora, ¿qué hace el mapeador? Define el TFL máximo y TFL mínimo, que es del promedio lo máximo y lo mínimo que puede estar en esa ventana, ¿sí? Entonces va a tener un control máximo y mínimo de combustible, ¿sí? Y también define, acordándonos de la turbina que tiene tres anillos, tiene el anillo del medio que es el piloto, el anillo C que es el de menos cantidad de quemadores, y el anillo A que es el más grande, ¿sí? Entonces dice, bueno, en el anillo exterior y en el anillo interior, ¿cuál va a ser mi máximo y mi mínimo de quemadores y de temperatura? Todo eso hace el cálculo para poder decir cuánto es el flujo de gas, cuánto es el flujo de combustible que va a estar llegando a los quemadores. ¿Sí? Obviamente no vamos a hacer los cálculos aquí, pero nada más es Ok, para darnos cuenta todo sí. lo que influye. ¿Sí? Ahora, Mm, ok, recordando, ¿sí? Aquí del lado izquierdo tenemos la temperatura promedio y a mayor temperatura promedio, estos son los arneses. El arnés del anillo B es el piloto. El sigues requiriendo una temperatura promedio para mantenerte. Empieza el anillo piloto y el anillo C sobre dos, o sea, la mitad de los quemadores del anillo C sigue requiriendo, ya es el anillo B y el C, ¿sí? Sigue requiriendo más temperatura. En algunos es B, C y algunos del A. Y luego viene el A y el B. Y luego requieres todo, requieres A, B y C, los tres anillos para mantener el trabajo de la turbina. ¿esos serían los Entonces, modos de control? exactamente. Ah, ok, Todos estos modos de control y todos estos cuadritos se definen. De hecho, aquí las esquinitas sería la temperatura promedio mínima y máxima. ah, Entonces, ok, básicamente lo que viene a hacer el mapeador es definir esos puntos. ¿En qué punto empieza este control y en qué punto empieza este otro? ¿Sí? ok, ok. Entonces, aquí sí vemos, conforme va subiendo la temperatura va requiriendo más, ¿sí? Ahora, aquí el que manda es el de abajo, la potencia, ¿sí? Ok, Entonces, a más potencia va a requerir más temperatura. sí, sí, A sí. más potencia va a ir cambiando de modo de control hasta el máximo. Ahora, ¿por qué tiene estas aristas medio raras? ¿Sí? Empezamos con un cuadrito casi perfecto, luego un rectángulo, luego empezamos a hacer formas raras, ¿sí? Eso es el mapeo. Pones tu máximo y tu mínimo en cuanto a tu potencia y a tu temperatura.
¿sí? Y eso hace de que, mira, aquí ya empieza a requerir más, ¿sí? ¿Ya brinco o no? No, pues es que todavía no requiero tanta temperatura, pero mi potencia ya me lo está requiriendo. Bueno, me mantengo en el anterior y no doy el brinco hasta que logro. ¿Qué hacen los operadores muchas veces cuando no quieren que cambie de modo de control y le tienen un miedo cuando cambia el modo de control? Empiezan a jugar con los parámetros de máximos y mínimos y le aumentan el máximo, ¿sí? Al modo para que se mantenga en ese modo de control. Pero va a llegar el momento donde por más que le aumenten al máximo, no le va a dar el suficiente gas. Entonces, ¿qué hacen? No le dan toda la carga, le van bajando carga a a ese generador, ¿sí? Todo este show andan haciendo. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, estas son las ventanas. Se trata de mantener una temperatura promedio estable de quemador, que es el bulk flame. Se requiere controlar el flujo de aire a los domos, por lo que hay ventanas o escenarios que son estos cuadritos. Cada escenario está configurado para tratar de mantener la temperatura en el 50%, entre el mínimo y el máximo, TFL mínimo y TFL máximo, ¿sí? Pero si ya la válvula de sangrado cierra, porque ¿qué hace la válvula de sangrado? Nos va a quitar excedente de aire. Si Sí. cierra la válvula de sangrado, quiere decir que yo ya estoy poniendo todo el aire a los quemadores, Ok, sí, ¿sí? Ya no estoy sangrando, Sí, ¿sí? sí. Y la temperatura TFL máxima ya está al 90, o sea, ya está casi al límite, que ya me está pidiendo o exigiendo cambiar de modo de control, ¿sí? Es cuando hace el brinco, ¿sí? Ajá. Digo, aquí, esta turbina, y esto es una particularidad que tiene la turbina, la válvula de sangrado está abriendo y cerrando, dependiendo del modo de control. En el siguiente modo de control, la válvula de sangrado ya abre otra vez. ¿Por qué? Porque ya hay más quemadores y ya no le quiere dejar todo el aire. Ya con menos aire, como tiene más quemadores y tiene más combustible, pues alcanza a mantenerse, ¿sí? Hasta que llega al punto donde va a volver a cerrar y tiene que volver a brincar, ¿sí? Ahora, cuando es caso contrario y la válvula de sangrado está completamente abierta, o sea, se está quitando todo lo que puede la válvula de sangrado y la temperatura mínima baja del 10%, entonces se regresa al escenario anterior. ¿Por qué? Porque no requiere tanta potencia. Le sobra demasiado aire y no la puede mantener todo el tiempo abierta, ¿sí? Entonces dice, no, pues no requieres tanta potencia, baja, ¿sí? Esos son los brincos. ¿Hasta aquí dudas? Y luego bien, Ok. muy entendible. Todo esto que les platiqué, los puntitos y esto está más entendido en este cómo funcionan los stage o cómo funcionan los modos, ¿sí? Entonces esto es un stage típico. Nosotros cuando estemos observando la turbina vamos a buscar este que se llama TFL-PCT, que es el porcentaje del T-flame, ¿sí? Era lo que les decía, cuando ya esté arriba del 90 y esté cerrada la de sangrado, va a brincar inmediatamente al otro. Entonces el operador está buscando la manera de que cuando no quieren que salte, de no subirle a la potencia o le empiezan a mover al TFL máximo para que el porcentaje sea mayor, ¿sí? Pero va a llegar el punto donde va a tener que brincar, no se puede hacer eternamente, ¿sí? Porque una cosa es lo que puedes darle en cuanto a datos y otra cosa es la turbina. La turbina no le salen más quemadores porque tú le subas al máximo, ¿sí? Ni le salen menos quemadores porque tú le bajes al mínimo. La turbina va a trabajar, tiene un rango para moverle, pero va a trabajar con lo que puede.
¿sí? Entonces, este DW36 es la válvula de sangrado, no es otra cosa que la válvula de sangrado, ¿sí? Entonces vemos que al principio la válvula de sangrado prácticamente está abierta y de este lado, del lado derecho, la válvula de sangrado está cerrada, ¿sí? Lo que se busca es que se trabaje en los puntitos azules y cuando se mapea se busca, ¿qué se hace en el mapeo? Ah, vamos a ponerle tal potencia. No sé, si la generador trabaja a 30 megawatts, ¿sí? Ah, bueno, voy a poner a tal ventana en vacío, que es el B. Ah, bueno, no tiene que haber nada más que puro vacío sin carga. Ah, bueno, el porcentaje para vacío por la propia carga de la turbina tiene que hacerse en estos puntos azules. O sea, se llevarlo sin carga y ya le empiezas a meter poco a poco carga y entonces aquí mapean en el punto azul, mapean al 50%, mapean al 50% de la válvula de sangrado, mapean ya cercano al cero de la válvula de sangrado y cuando brinca. Entonces en ese punto toman datos y dicen, ah, mira, así se comportó idealmente. Ahora vamos a ponerle 10 megas, ahora vamos a ponerle 20 megas, ahora vamos a ponerle 30 megas y tienen que hacer los ajustes para que en esas condiciones queden esos puntos azules, que son los puntos de mapeo, ¿sí? Y aquí del lado derecho nada más hay las versiones anteriores de las turbinas LM2500, ¿sí? Este valor es un valor en lógica que es Burn Demand Value, en que, ¿cómo aparece? 0, 9, 15, 25 y 40. ¿Qué quiere decir? Es el número de quemadores extra abiertos. El piloto siempre está abierto. El piloto siempre está inyectando gas. ¿Sí? Pero, bueno, le voy a poner otros 9 quemadores aparte del piloto. Ah, entonces está en BS/2. ¿Sí? No hay modo con nada más con el A. ¿Sí? Si ves, este está cancelado. ¿Sí? Son 15 quemadores aparte del piloto. BC2A casi no se ocupa. AB tiene 25 quemadores. ABC tiene 40 quemadores. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia de copas o de quemadores para que van a estar inyectando temperatura o gas encendido a la turbina. Ah, me salió el screen sharing, espérenme. Permítanme. Esto ya. Bueno, ahora, ¿por qué se debe de mapear? El mapeo, como les decía, es una herramienta que nos permite encontrar los puntos adecuados de funcionamiento de la turbina, pero cada equipo es distinto y también las condiciones donde se instala cambia. Por eso cada turbina se mapea en fábrica y se vuelve a mapear en donde se instala. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, todas son turbinas LM2500 que salieron de la misma fábrica, pero sus puntos, ¿sí? Son completamente distintos. Aquí es temperatura con el anillo C abierto. Y en algunas andan 3100, en algunos 2900, en algunas 2500. Entonces, ¿qué pasó? O sea, pequeños cambios en el diseño de la turbina hacen que alcancen más o menos temperatura, ¿sí? Entonces, por eso se debe de mapear cuando se fabrica para ya tener los datos de base y cuando se instala se debe de volver a mapear. Obviamente que cambian las condiciones de la altura a la que se pone, del gas que se le inyecta, etcétera, etcétera. Si cambian las condiciones del gas, pues se tiene que volver a mapear o al menos decirle un promedio del gas que va a estar llegando.
Si va a estar cambiando constantemente, pues, híjoles, ahí el problema de que tienen que estar viniendo a mapear a cada rato, ¿sí? Dani, ¿no se ve la Entonces, diapositiva? ¿no? No. No la compartí, espérenme. Ahí, No, No, todavía no. ahí está. Ah, ya. excelente. Bueno, ok, les decía que aquí se pueden ver distintas y son exactamente turbinas hechas de la misma manera, del mismo modelo, etcétera, etcétera, pero sus temperaturas son distintas. Entonces, ahí está la variabilidad que puede tener una turbina de otra, ¿sí? Nada más por pequeños cambios de diseño. Y no a propósito, sino porque simplemente el maquinado no va a ser perfecto cada vez. ¿Sí? Entonces, a lo mejor alguna logra meter un poquito más de gas, alguna a lo mejor un poquito menos, pero cada turbina es distinta. Entonces, cada una se tiene que mapear. Y aquí se tiene, por ejemplo, muestras de los gráficos de mapeo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que es cómo debe de acelerar y cómo debe de desacelerar, ¿sí? Se van tomando en cuenta cuál es la temperatura, cuál es la potencia y cómo se va comportando, ¿sí? Entonces va a ir ajustando. Mira, esta es lo mapeé 2 veces y este es el promedio. Sobre esto nos vamos al 50%, ¿sí? Entonces, mapear es un proceso que se requiere centrar la operación correcta, o sea, ponerlo al 50%. Los instrumentistas es lo que hacen, van a mitad para que la variable que quieren controlar tenga rango hacia arriba y hacia abajo, porque si trataran de controlar justo en el límite bajo o en el límite alto, no les daría la válvula para controlar las condiciones. Entonces, se estabiliza a la mitad, ¿sí? Centrando una operación correcta porque va a haber pequeños cambios. Entonces, con eso te da margen para los cambios que pudiese haber en la carga, los cambios que pudiese haber en el gas, etcétera, etcétera. Entonces, mapear consiste en el proceso de centrar la operación correcta a la turbina, variando las temperaturas de los anillos para encontrar los límites acústicos y de extinción de flama, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos? Empiezan a variar, ¿sí? Las temperaturas promedio de los anillos y se dan cuenta, ahí las turbinas tienen un sensor de acústicos, Ajá. entonces se escucha cuando empiezas a bufar o a hacer raro. Entonces dice, no, ya hasta aquí, no puedo aumentar más la temperatura porque me va a generar demasiados acústicos. Y el contrario, no, no puedo bajar más la temperatura de este punto porque me empieza a hacer apagones. Entonces, centran la temperatura donde vieron el blowout, centran la temperatura donde vieron acústicos y dicen, aquí es la mitad, aquí estamos bien. Siguiente modo de control, ¿sí? Entonces, si es un riesgo mapear, no se debiese hacer a cada rato, ¿sí? Porque si mueves esos y tú le empiezas a menear al máximo y al mínimo, pues se va a confiar y van a generarse acústicos, que es daño en las cámaras de combustión, o se van a generar contraexplosiones. Entonces, pues ninguno de los dos escenarios es bueno, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuándo se debe de mapear? Cuando es nueva y se hace la prueba de fábrica, uno. Dos, cuando se acaba de instalar, o sea, cambiaste turbina, cambiaste componentes, la estás instalando, tienes que mapear de nuevo, ¿sí?
cuando se cambian los combustores o premezcladores. Este, ahora sí que creo que esta catorcena fue que nos tocó ahí en el Buster que estuvieron cambiando las copas o los inyectores de ahí del Buster. Del 6. O sea, ajá. Entonces se debería haber hecho una cuestión de ajustar parámetros, pero pues les valió mil. Total, es Solar, no hace tanto show. Pero cuando tú cambias combustores o mezcladores o premezcladores en una turbina, tienes que volver a mapear, ¿sí? Y cuando potencialmente después del cambio parcial de un premezclador o cuando hay cambios de válvulas de medición de combustible, porque aunque las válvulas estén probadas en campo, etcétera, etcétera, cambian las condiciones. Si tiene una interpretación distinta del flujo, va a ser temperaturas distintas, ¿sí? Porque siempre hay un margen de error. Y si existen síntomas crónicos como disparos por acústicos, emisiones excesivas o extinciones de flama. Entonces, si vemos, no debe de estarse mapeando a cada rato. Una vez que se mapea debe ser confiable, a menos de que estemos cambiando una válvula de combustible o los quemadores. Y ahí en fuera no se debe de estar mapeando a cada rato. Pero, ¿cómo cambia las condiciones del gas constantemente? Ahí el pequeño gran problema que tenemos. Ahí en PG. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? No. No, 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 está bien, gracias a Dios. Todo bien. Ok. Aquí esta es una pequeña tabla de mapeos, ¿sí? Entonces ahí toman, ¿cuánta potencia? Porque ahí dice, primero, ¿cuántos quemadores? 25, 40, 40 son los máximos, 25 es si no mal recuerdo, nada más los anillos B y C. Bueno, tenía este 22 megas, sí, tenía tantos quemadores. ¿Cuánto era la temperatura de entrada? 49 grados Fahrenheit. ¿Cuál era el porcentaje de la válvula de sangrado? 9%. ¿Cuánto tiene de T-flame de porcentaje? 49%. ¿Cuánto es de velocidad de generador de gases, del turbino de potencia? ¿Cuánto tiene de presión de PCD? ¿Cuánto tiene de temperatura a la salida del compresor? ¿Cuánto tiene de T48 o T5, como le dicen en Solar? ¿Cuánto tiene de acústicos? ¿Cuánto tiene de T-flame mínimo? ¿Cuánto tiene de T-flame máximo? ¿Cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu referencia del anillo interior? ¿Cuál es tu referencia del anillo exterior? ¿Sí? ¿Cuánto tiene de óxidos de nitrógeno hacia la salida? ¿Cuánto tiene de monóxido de carbono a la salida? ¿Cuánto tiene de oxígeno? ¿Cuánto es las partes por millón de óxido de nitrógeno corregido? Todos esos datos sirven para el mapeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los problemas de monóxido y de óxido nitroso quiere decir que no hay una combustión adecuada, ¿sí? Si hay demasiado NOx, quiere decir que hay demasiado temperatura, se está haciendo una buena combustión, ¿sí? Entonces, por ahí cuando llega una máquina y ponen un tubito al escape de la turbina, está leyendo estos valores para poder mapear, ¿sí? No sé si les ha tocado, a mí sí ya varias veces he visto estas maquinitas puestas y esto es todos los datos que tienen que ir tomando y en base a esto tienen que tomar sus decisiones. ¿Sí? Entonces, no debemos tampoco de estar haciendo el mapeo sin antes haber hecho o de revisar los siguientes puntos.
Uno, checar que la instrumentación esté correcta. ¿Cómo checamos que la instrumentación esté correcta? Pues bueno, hacemos las corridas de presión, de temperatura y demás, y lo comparamos con algún patrón para saber si está bien o está descalibrado, porque si está descalibrado, eso nos puede generar problemas y no se requiere entonces un mapeo, si lo que se requiere es cambiar el instrumento o calibrarlo, ¿sí? Se tiene que revisar cómo está llegando el gas, ¿sí? El LHB y la gravedad específica. Se tiene que checar los sensores acústicos, se tiene que checar los sensores de presión, porque cuando hay diferencia entre sensores o hay fugas o hay condensados o agua en las líneas, ya no hay una buena medición. Hay que checar los sensores de combustible, sus presiones, ¿sí? O sea, no todo se va a solucionar a través del mapeo. El mapeo es lo último que se tiene que hacer, porque si no tenemos una buena instrumentación funcionando de manera correcta, pues no va a, por más mapeo que se haga, no va a corregir la falla, ¿sí? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ok, ¿sí? Y este es el proceso de mapear. ¿Qué haces primero? Pones la potencia, ¿sí? ¿Cuántos megawatts va a tener? 10, 15, 20. Ah, bueno, ya pusiste. Determinas los límites de operabilidad. ¿Cómo los determinas? Le empiezas a subir a la temperatura de la flama y cuando empiezas a detectar acústicos, ah, bueno, este es el máximo. Empiezas a bajar la temperatura de la flama, ah, empieza a hacer blowouts. Este es el mínimo. Si el máximo me lo hizo por poner 2000 Fahrenheit y el mínimo me lo hizo a 2500, ah, bueno, entonces la temperatura la voy a poner en 2750. ¿Cuánto dije? 3000 y 2500. Bueno, a la mitad del máximo y el mínimo. ¿Sí? Ah, ok. Pone el punto nominal. ¿Sí? Checa las emisiones. No, fíjate que ya lo puse al 50% del máximo y el mínimo, pero las emisiones todavía estaban muy elevado de óxidos o de monóxido de carbono. Ah, bueno, vamos a aumentarle o vamos a disminuirle para reducir las emisiones. ¿Ya? Ah, bueno, ese es el punto al que sigue. Sí, entonces, ¿qué dicen? ¿Ya está la operabilidad de emisiones bien? No, regresas otra vez a hacer los puntos de operación. Si sí, ya sigues. Terminas el modo. No, tengo 3 o 4 puntos que checar. Ah, bueno, voy a cambiar mi potencia, voy a cambiar mi carga. Ahora en esta carga, ¿cómo se trabaja? Ah, ya quedó. Ya todos los puntos de esa modo A, B, ABC, el que tenga. ¿Está? Sí. Ah, bueno, guardo el cálculo, es un Excel prácticamente. Guardo el cálculo, los pongo ya en la máquina y se queda. Me voy al siguiente modo para mapear. ¿Sí? En teoría, se oye bien fácil. No, en la práctica otro rollo. En la práctica, el estar moviendo esto implica experiencia, implica conocer el equipo, implica que sepamos que la instrumentación, que los datos que nos están dando están de manera adecuada, porque con algo que nos mienta ya valió todo el mapeo, ¿sí? Y sobre todo tener el feeling para que, ok, voy a llegar a acústicos, pero que no llegue a acústicos que me dañe el equipo. Ok, voy a llegar a flame outs, pero no, o blowouts, pero no de manera que me dañe el equipo, ¿sí? Porque si algo me paso y llego mucho a acústicos, puedo dañar la turbina. Si me paso y la apago, pues a lo mejor hago un frenón y daño otras cosas, ¿sí? Entonces sí hay que hacerlo con calma y con experiencia. De hecho, siempre que hay uno de los de General Electric, viene un mapeador de los más viejitos
Y cuando hay alguien aprendiendo a mapear, llega uno de los viejitos y llega a observarlo, a verlo, en qué punto está, lo aconseja. O sea, no dejan que alguien solo haga un mapeo, aunque ya haya llevado el curso de mapeo. Ah, ok, ok. Tienen que, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Entonces vienen los viejitos con experiencia a enseñarle a los nuevos. Por eso no cualquiera debe de mapear, ¿sí? Se deben de tomar al menos 3 puntos de sangrado, o sea, abierto completamente, a la mitad y cerrado prácticamente completo, ¿sí? Hay que dejar que se estabilice la máquina, no tomar los datos luego, ya empezó, bueno, ahí me estabilizo. ¿Sigue? Bueno, ya de ahí ya tomo bien los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere? Temperaturas, presiones, el TFL máximo, que es la temperatura promedio máxima, el TFL mínimo, que es la temperatura promedio mínimo, la temperatura en el anillo interior máximo y mínimo. Con eso mapeamos, ¿sí? Ahora, aquí es una muestra de una gráfica, ¿sí? Aquí esto es T-Flame, ¿sí? Entonces empiezan a ajustar el T-Flame, 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 le empiezan a aumentar, 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 aumentar. El acústico bien estable, 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 se da un pico. Caray, este es mi pico de acústicos, este es mi límite, ¿sí? Estos datos son los que voy a tomar. Esto es hasta donde máximo llegué con el T-Flame, ¿sí? ¿Sí? Ahí nos dice que los límites acústicos se toman entre 2,5 y 3 PSI, ¿sí? Que indican oscilaciones de la flama. Obviamente todo esto es tomado por alguien con experiencia, ¿sí? Los tonos deben de ser entre 250 a 1050 Hz, ¿sí? Se debe de calibrar el PX36, que es el de los acústicos, ¿sí? Acústicos bajos son indicativos de problema. Una máquina de vacío mínimo tiene que tener entre 0,5 y 1 PSI y en alta carga de 1,2 a 1,5 PSI de acústicos, ¿sí? Si los acústicos no marcan al menos un PSI en alta carga, quiere decir que el acústico no está leyendo nada. Ah, Sí, es ok. normal que rebase ese valor. ¿Sí? Ese lo guardamos para algún otro. Y ahora, aquí está el blowout, ¿sí? O extinción de flama, ¿sí? ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a bajar la temperatura del anillo, tras, 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 y vemos cómo se comporta, ¿sí? El porcentaje de la válvula de sangrado, ¿sí? Entonces, cuando vemos que baja demasiado, ¿sí? Decimos, caray, está bajando de golpe, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí? Entonces, baja la temperatura y aquí coincide, baja y sube, ¿sí? Entonces aquí puede haber un blowout, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esos son los puntos que vamos a tomar como mínimos. Es nada más un ejemplo, no quiere decir que nosotros vamos a mapear, Ah, ok. Ujú. pero nada más para que vean cómo es que se detectan. Tanto las extinciones de flama se detectan con la válvula de sangrado y las acústicos se detectan con el PX36, que es el detector de acústicos, que es un sensor de presión. ¿Sale? Y aquí, como tenemos 3 anillos, podemos tener condiciones donde, ¿sí?
podemos tener la misma temperatura a distintos porcentajes de los anillos, ¿sí? Aquí, como ven en el primer punto, el piloto es el que está más abierto y el interior y el exterior están promedio abajo, ¿sí? En el segundo punto se ve que el piloto y el interior están bajos y y el anillo exterior está arriba, ¿sí? Y en el tercer punto, está demasiado arriba el piloto y los otros están muy abajo. ¿Cómo se debe de calibrar? El anillo piloto debe ser el que más aporta, porque es el más incide, pero los otros no deben de estar tan bajos, ¿sí? Porque deben de ayudar. Si no, vamos a llegar al límite del anillo piloto y los otros nada. No va a ser balanceada la flama, ¿sí? Entonces debemos de ayudar a que sea promedio, como el de la izquierda. Un poquito arriba el piloto, pero los demás manteniéndose casi iguales, ¿sí? Entonces, aquí vemos los puntos de mapeo, que son los puntitos o las crucecitas, ¿sí? Y dijeron, este va a ser el promedio. Entonces, trazan una línea máxima y trazan una línea mínima, ¿sí? Y con eso ya saben que estando dentro de esos parámetros, debe de comportarse la máquina de manera correcta, en teoría. ¿Sale? Sí. ¿Dudas hasta el momento? Ujú. No, 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 ahorita está está entendible. sí, entendible. Ahora, hay una lógica que entra para evitar acústicos y blowouts o extinciones de flama, ¿sí? Esa se desactiva para el mapeo porque estamos buscando los puntos de acústicos y de blowouts. Pero cuando no estamos mapeando, esa debe estar al tiro, al 100, ¿sí? El propósito de esa lógica aval, como su nombre indica, es bajar o incrementar las temperaturas de los anillos A o C, A, B o C, cuando se detectan acústicos o blowouts. ¿Qué va a hacer esa lógica? Está empezando a detectar un acústico, bájale a la temperatura. Y de manera automática, no va a esperar a que el operador haga algo, ¿sí? Estoy detectando que viene un blowout, no, sube a la temperatura, ¿sí? Son protecciones automáticas, pero a veces puede ser que los operadores los desactiven, no es recomendable. Esta lógica es necesaria porque los límites de estos parámetros pueden cambiar con el tiempo y estas condiciones son comunes en los cambios de estados o de ventanas operativas, ¿sí? Y aquí les muestro una ventana típica de mapeo, ¿sí? Entonces tenemos el T-flame máximo y mínimo, pero del anillo A, ¿sí? Ahí tenemos el aval, que es la lógica. Entonces lo podemos apagar, ahí dice aval on, aval off, ¿sí? Vienen las temperaturas de la turbina, viene la geometría variable, tiene la medición de flujo en cada una de las válvulas electrónicas, vienen los combustores y ahí está, por ejemplo, el bulk, que es el promedio, que es el TFL-SIC, qué porcentaje de error puede tener, ¿sí? Cuánto tiene en los acústicos, ¿sí? Todo esto se está visualizando y se toman los datos a la hora de mapear. ¿Sí? Obviamente nuestros ojos no tienen la capacidad de estar viendo todos al mismo tiempo, pero nos va ayudando y se van guardando como en Excel todos estos datos. Ya pues vi este punto, ya vi que se mantiene, va, ¿sí? Y hay puntos de ajuste universal, TFL demand
incrementa al mismo tiempo el TFL máximo y mínimo por el mismo punto. El TFL Max nada más incrementa, el Max JA nada más incrementa la parte máxima, el Min JA nada más la parte mínima. El T-Flush es para el anillo exterior, T-Flish es para el anillo interior. Es un relajo. Todo esto se los paso en el PowerPoint Sí, son para que un lo montón vayan de... checando. Sí. El chiste de esta parte del curso no es, como les digo, mapear. El chiste es que entiendan cuándo sí, cuándo no, es un mapeo, ¿sí? Ujú. Y pues a tratar de abrirle los ojos a los operativos y a los ingenieros de mantenimiento, que antes de mapear y antes de pedir un experto y antes de esto hay que primero descartar la instrumentación y lo importante que es que los de presión, los de temperatura estén perfectamente calibrados. Lo importante que es que los acústicos estén bien, porque si no, nos va a seguir dando lata. Apenas me pasó que teníamos un detalle con una turbina que se estaba dispare y dispare y no arrancaba, de hecho, y nos dimos cuenta que había una diferencia entre los dos valores de PCD. Son dos sensores de PCD y uno marcaba un valor y uno marcaba otro. No era mucho la diferencia, pero esa diferencia impactaba el promedio y por eso no podía ser el ajuste como era. Entonces se fue, se checó, se destapó la línea, se encontró condensados de la agua, literalmente. Se sopleteó, se calibró, quedó y la máquina arrancó sin ningún problema. Cuando comúnmente el PCD en una turbina solar, si hay alguna diferencia o algo, pues realmente no te impide arrancar el equipo. Aquí sí, porque todo va en base a esos valores. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? Ujú. No, No, pues, ¿Comentarios? ninguna. Bueno, Está muy buena la espero explicación. que les haya gustado la plática del mapeo, espero que les haya abierto un poquito más la idea del funcionamiento de la turbina. Este, ya con calma voy a ir puliendo los cursos para hacerlos más prácticos. Ya no me quise meter a la lógica y demás, porque lo que quería era los conceptos. Este, y aquí la verdad no tenemos que estarle meneando. Es demasiado el riesgo para estarle meneando. ok, Dani. ¿Sale? Sí. Pues bueno, los dejo disfrutar lo que queda del último fin Oh, de pues semana. Ah, Ya nosotros nos agradeciendo, no, pues regresamos a muchas gracias. chambear. Armando ya está por subir. Entonces, Sí, les mando ya. un abrazo fuerte. ok, No, pues Dani, bueno, muchas muchas gracias gracias. por la explicación. Estamos pendientes. Muchas gracias, Sale, amigos. Hola, Hasta Dani. luego. Bendiciones. Gracias. sale, Nos nos vemos. vemos. Adiós. Bye. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Sale.